Buenas tardes a todos. Para nosotros hoy en el Colegio de Médicos es un inmenso placer poder desarrollar estas jornadas de imágenes de tórax en COVID. El Colegio de Médicos ha iniciado en estos días una serie de actividades científicas, de actualización para que todos los médicos estén al tanto de todas las últimas novedades que tenemos en cuanto a esta enfermedad y otras enfermedades que no dejan de aparecer en nuestro medio. Así que bueno, la semana pasada tuvimos unas jornadas muy lindas, 2 días de la segunda jornada de actualización en COVID, y bueno, y decidimos completar estas actividades con una jornada diaria en el día de hoy, que bueno, va a estar a cargo de la doctora Jimena Mariano, que va a dar todas las imágenes de tórax en COVID. Y bueno, y probablemente la semana que viene, si todo anda bien, vamos a hacer también otras jornadas de secuelas en COVID, y la idea es tener una amplia mirada desde el punto de vista neumonológico, fisiátrico, cardiológico, psiquiátrico, neurológico, para ver qué es lo que queda después de haber padecido esta desgraciada enfermedad. Bueno, todas estas actividades están desarrolladas por el Colegio de Médicos, las anteriores fueron en forma conjunta con la Facultad de Medicina, esta no, estas son propias del Colegio de Médicos, y van a otorgar certificados para que los médicos tengan la posibilidad de tener puntuación para la certificación y la recertificación de sus títulos. Habida cuenta que nuestro Consejo Superior resolvió que mientras dure la pandemia, las actividades virtuales realizadas por los colegios profesionales tendrán validez para el puntaje de cuando uno venga a realizar cualquier tipo de trámite para validación de títulos, de certificación y recertificación. Así que bueno, para nosotros es una inmensa alegría poder contar con esta doctora destacada de nuestro querido Hospital San Martín acá de la región. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que están ya conectados, y a la doctora, gracias por esta jornada que nos brinda y que es de utilidad a muchos médicos del distrito. Bueno, muchas gracias Jorge por las palabras, gracias por confiar en mí para dar esta charla, y gracias a Raúl por recomendarme y también sugerirme para dar esta conferencia. Espero que no se aburran, que les sea interesante y que por sobre todo puedan aprender, que esa es un poquito la idea de esta charla. Bueno, los grandes objetivos que nos vamos a plantear al inicio de esta charla van a ser fundamentalmente los que ponemos a continuación. Primero, hacer una mínima introducción sobre el coronavirus y sus características para poder entender las imágenes que vamos a ver. Actualizar un poquito, y esto es una de las cosas más importantes y que quiero destacar, las indicaciones, cuándo están indicadas las imágenes en el COVID-19, y después de ver cuándo están indicadas, vamos a ver un poquito cómo son sus hallazgos en los diferentes métodos. Y por último, a lo largo de la charla vamos a ir recorriendo distintas posibilidades en cuanto a lo que son las opciones y qué esperan los demás médicos de nuestro informe. Bien, en cuanto al COVID, todos sabemos que tuvo un origen en China, que tuvo varias denominaciones hasta que se lo terminó como COVID-19, como todos los conocemos actualmente, y que en marzo es declarada una pandemia, modificando toda nuestra rutina diaria, ¿verdad? Actualmente hay más de 10 millones de personas infectadas en todo el mundo, y en la Argentina ya superamos los 700.000, ya un poquito más, luego de 2 días de haber hecho esta clase. La clínica es sumamente variada y todos sabemos que puede ir desde cuadros asintomáticos hasta insuficiencias respiratorias severas, sepsis y muerte en algunos casos, ¿sí? Bien, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo declara pandemia en marzo del 2020, esto lo hace con el fin de 4 grandes claves, si se quiere, que nos intentan expandir en todo el mundo para decirnos que nos preparemos y estemos listos. ¿Para qué? Para detectar, protegernos y tratarlo, para reducir la transmisión y para innovarnos y aprender. Y fundamentalmente quiero que hagamos el parate en aprender, que es una de las grandes cosas que estamos haciendo a través de estas clases, ¿sí? Si bien nos hace aprender no solo desde lo científico y nos ha hecho aprender desde todos los lugares, hoy vamos a ver un poquito sobre las imágenes en el COVID.
Sabemos que para el diagnóstico de COVID contamos con los casos sospechosos, que son aquellos que levantan fiebre, dolor de garganta, digamos, todo lo que uno sabe, cefalea y fundamentalmente la tos y la disnea. En estos casos está indicado el hisopado, tanto de nasofaringeo como el bucal, no nos vamos a meter en esto, pero sabemos que el PCR, que es la prueba utilizada, es la única específica que tenemos hoy por hoy para el resultado específico de COVID. Las pruebas de laboratorio, no solo la IgM y la IgG, sino que también se sabe que cursa con varias alteraciones en el laboratorio del COVID, como una linfopenia, y es una de las cosas que a veces nos puede ayudar al diagnóstico, pero la charla de hoy nos vamos a meter en las imágenes. ¿En qué rol ocupamos nosotros desde las imágenes en esta epidemia o pandemia de COVID? ¿Dónde nos tenemos que posicionar y cuál va a ser nuestra contribución? Esta diapositiva lo que trata de marcarles es cómo comenzamos todo, porque allá por marzo, cuando empezaba todo esto, uno decía, bueno, no se van a utilizar las imágenes como métodos de screening, no la vamos a utilizar en pacientes que tengan síntomas leves, porque bueno, sabemos de la alta contagiosidad de esta enfermedad, ni tampoco la vamos a usar en casos que no lo amerita, porque bueno, tampoco está indicado trasladar a un paciente que puede contagiar. Esto era lo que uno decía o repetía al inicio de esta pandemia. La realidad fue que no fue tan así, y las cosas han ido cambiando y acostumbrándonos sobre la marcha para todavía no poder decir cómo estamos terminando, ¿sí? Pero esta es una diapositiva que la armé pensando en las utilidades y en los escenarios posibles en los cuales están indicadas las imágenes. Acá, como pueden ver al pie de la diapositiva, la Sociedad Fleischner de Radiología hizo un consenso con varios especialistas sobre cuáles son los escenarios o las situaciones en las cuales están indicadas las imágenes en el paciente con COVID. Y mencionan 3 grandes escenarios. ¿En quiénes estarían indicadas las imágenes? En los COVID positivos con progresión sintomática, ese paciente que empeora su cuadro positivo de COVID. ¿En qué otro escenario estarían indicadas las imágenes? En el paciente que tiene síntomas moderados o severos respiratorios, el paciente que está con una taquipnea, una disnea y una saturación de oxígeno, una saturación que no es la normal, digamos, sea sospechoso o sea confirmado de COVID, también estaría indicada hacer imágenes de tórax. Y el tercer gran grupo o escenario es el COVID positivo con factores de riesgo de que esta patología se convierta en severa, digamos. Entonces, en estos 3 escenarios son aquellos en los cuales las sociedades internacionales de radiología permiten o aconsejan la realización de imágenes. ¿Qué imágenes? Bueno, tenemos lo que es la radiografía de tórax y la tomografía, que ahora vamos a ver a continuación, y esto depende de cada institución y de varias cuestiones, cuál de las dos podemos realizar. Y sabemos que van a haber otras indicaciones, pero siempre debemos recordar que la seguridad de toda esta patología empieza por la correcta indicación del examen, ¿sí? No hagamos imágenes o traslado del paciente por demás, porque sabemos que podemos, digamos, empeorar situaciones en un servicio de diagnóstico por imágenes. Lógicamente sabemos que hay otros escenarios o situaciones en los cuales las imágenes a veces van a ser muy útiles, como ser el paciente con persistencia febril y que uno no encuentra el foco, o algunas otras circunstancias que eso sí depende un poco de cada institución. Pero a nivel internacional tenemos que decir que estos son los grandes escenarios donde las imágenes, si se quiere, están indicadas. ¿Qué determinantes tenemos para realizar imágenes? Es decir, ¿qué deberíamos preguntarnos para ver si tenemos que hacer o no imágenes en un paciente con COVID? Bueno, es un poquito lo que ya vengo diciendo, pero primero decir qué tan enfermo está el paciente, ¿verdad? Es lo que decíamos de síntomas moderados o severos. ¿Han cambiado muchos esos síntomas del paciente? ¿Han empeorado la clínica del paciente? Bueno, es el COVID positivo con progresión sintomática. O presenta comorbilidades, es un paciente que tiene factores de riesgo, fundamentalmente hipertensión y diabetes, que son los dos grandes comorbilidades que más progresión han tenido en cuanto a esto. Entonces, volvemos a repetir que distintas sociedades se ponen un poco de acuerdo con estos 3 escenarios para realizar las imágenes. No obstante, tenemos que saber que esto depende también de la disponibilidad que el servicio o que digamos, el lugar donde estamos manejándonos tenga del PCR, porque en muchos casos tenemos demora de por ahí 5 o 7 días, y las imágenes nos pueden dar mucha ayuda antes de este tiempo, ¿verdad? Y sí, todas las guías internacionales, digamos, concuerdan en ciertas cosas, que no es necesario un control
por imágenes en el paciente que está estable o en franca mejoría, ¿sí? No hagamos imágenes de control cuando no son necesarias. Punto número 2, si el paciente cursa el COVID, se le da el alta y estando en su lugar o en su domicilio, empeora la sintomatología, al ingreso está indicada la tomografía computada. Recordar que una tomografía o una placa normal de tórax no descarta infección por COVID. De hecho, volvemos a decir lo mismo, lo único específico para el diagnóstico de COVID es el PCR o la prueba de PCR. Y lo otro que también resulta muy importante desde nuestro lugar es que si estamos haciendo un estudio tomográfico o por radiografía por cualquier otra patología, pero incidentalmente encontramos hallazgos que pueden sugerir COVID, es nuestra obligación sugerir una PCR eventualmente sospechando en este COVID. Estas son las preguntas que hicieron en general para generar este consenso. Como pueden ver, hay como 40 o 50 personas sugiriendo acciones ante distintas preguntas, pero bueno, vamos a ver que lo que predomina en contra es que las imágenes no están indicadas cuando los síntomas son leves, ¿sí? Ni tampoco el seguimiento, ni bueno, otras cuestiones, que es un poquito lo que les dije en la anterior. Bien, no me voy a meter mucho con lo que es la fisiopatogenia de COVID, pero sí quiero que sepamos algunas cosas que son sumamente importantes para poder entender las imágenes que les voy a explicar a continuación, ¿sí? Se dice que el COVID cursa con una infección inicial, luego hace una fase pulmonar y luego una fase inflamatoria, ¿sí? Que esta es la que se torna multisistémica y a veces puede traer sus conflictos. Pero bueno, comenzamos con una fase inicial, que en general es en la nasofaringe, donde el virus se replica, luego ese virus puede o no llegar a los pulmones, digamos, y generar lo que se llama la fase pulmonar, para que finalmente, y luego esto sería en los alvéolos, que ese virus genera su afección, puede pasar a lo que son los capilares, adyacentes a los alvéolos, y condicionar la fase inflamatoria o multisistémica, ¿sí? Si ampliamos un poquitito, estos dibujos son excelentes que uno encuentra en la literatura, como les pongo al pie, pero si nos detenemos en qué sucede en ese alvéolo, vamos a ver que en cuanto a este esquema de los capilares, y todos estos dibujitos, no nos vamos a meter, pero sí hay muchísimas cosas que suceden y que a veces generan que esta enfermedad en la fase inflamatoria pueda ser tan incierta, ¿sí? Tan impredecible en lo que va a suceder. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Que no es solo del pulmón. Nosotros para las imágenes esto es sumamente importante y ya vamos a ver un poquito. Y que las lesiones o la afectación se genera por el mismo virus y por la respuesta inflamatoria que genera toda esta cascada inflamatoria en el alvéolo y los capilares adyacentes. Entonces, recordando estas tres fases, la inicial, la pulmonar y la inflamatoria, uno va a poder entender lo que les voy a contar a continuación. De vuelta, la misma fisiopatogenia del COVID, que no nos vamos a introducir ni en cómo actúan los macrófagos, ni los linfocitos, ni mucho menos, pero sí recordando y siempre recordando que tenemos esas tres fases, la inicial, la pulmonar y la inflamatoria, donde esta inflamatoria es donde la respuesta inmune del huésped nos puede marcar todo lo que va a suceder. Y es por este motivo que, si se quiere, distintos pacientes pueden cursar con lo que es una enfermedad leve cuando, digamos, lo logra detener en la fase inicial, o una enfermedad ya más avanzada, sea grave o crítica, dependiendo de cómo reacciona el organismo ante ese virus y cómo es esa respuesta inflamatoria que a veces es catastrófica, ¿sí? Así que esto es necesario saberlo, ¿por qué? Porque uno después tiene que trasladar esos conceptos a este dibujito que está acá, que en realidad es como si fuera el alvéolo. Entonces, vemos cómo ese alvéolo en circunstancias normales no tiene contenido o tiene solo contenido aéreo, y cómo a medida que van transcurriendo esas fases del virus, se va como llenando de contenido y generando toda esta reacción inflamatoria. Esto mismo que está hecho en dibujitos es lo mismo que uno está viendo en los hallazgos tanto radiográficos como tomográficos. Una fase inicial donde los hallazgos pueden ser nulos, y ya una fase más progresada, si se quiere, o pulmonar, donde los hallazgos ya son un poquito más evidentes, y ahora los voy a comentar a futuro, y ya esa fase inflamatoria o multisistémica que nos genera un pulmón totalmente patológico en muchos casos. Estos mismos hallazgos radiográficos lo vamos a observar también en la tomografía, como vamos a ir analizando a continuación.
Por eso es que en realidad uno, si bien no tiene que saber la fisiopatogenia del virus, siempre está bueno saber ante qué nos paramos y no solo estar presente con una imagen, sino saber qué es lo que está pasando. En cuanto a las imágenes de tórax en el COVID, las dos más útiles, si se quiere de alguna manera, consisten en la radiografía de tórax y la tomografía computada, ¿sí? Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de cada una, pero van a escuchar que también hay trabajos o hay algunos lugares que utilizan la ecografía. La verdad que yo no tengo experiencia en ecografía, en el caso de COVID, ¿verdad? Y si nos planteamos ante esos escenarios donde ante todo tiene que estar la seguridad y transmitir la correcta indicación de los métodos, la verdad que la ecografía no nos aporta nada ni desde la parte clínica ni desde la parte por ahí evolutiva, y estamos exponiendo a personal también a cosas que por ahí no son necesarias, ¿sí? Pero bueno, hay mucho en investigación en ecografía, y seguramente a futuro sigan saliendo oportunidades diagnósticas con la eco en el pulmón. Pero bueno, nos vamos a meter en lo que es radiografía y tomografía fundamentalmente. Antes de todo esto les quiero contar un poquito cómo trabajamos nosotros para hacer una imagen en un paciente con COVID. Siempre, siempre, siempre que viene un caso sospechoso de COVID o confirmado, debemos trabajar con el equipo de protección personal que todos conocemos y tenemos. Esto está de más, ya lo hemos repasado muchísimas veces, pero no olvidarse de la limpieza del lugar luego de que hacemos un paciente con COVID. Nosotros en general nos manejamos con 2 pares de guantes, entonces con el primer par de guantes tocamos al paciente o el equipamiento o lo que uno necesite, y luego de la extracción del primer par de guantes, continuamos con el segundo con la limpieza, o bueno, esto es muy personal de cómo es el manejo, pero así es como nos manejamos nosotros. En estas circunstancias, nosotros planteamos siempre la colaboración entre todos nosotros, porque a veces al principio uno se pone nervioso, necesita que la otra persona le esté mirando en todo momento si está haciendo las cosas bien o no. Trabajen tranquilos. La verdad es que todo esto nos llevó tiempo de adaptación, pero hoy por hoy ya hay un ritmo sencillo, pero de colaboración, donde el técnico o se cambia o hace el estudio, pero siempre 2 personas, así una no contacta con el equipamiento, digamos, en la consola o lo que sea. Me pareció importante hablar del distanciamiento, sobre todo en lo que es la sala de informes de radiografías y tomografías. Nosotros esto es donde informamos tomografías, pero si se fijan, hemos marcado el piso obviamente con cintas, trabajamos en un hospital público, pero logrando que si es un momento en donde todos quieren venir a ver las imágenes del paciente, y se nos acumulan todos en las salas de informes, seamos respetuosos en el distanciamiento también acá, y esto es una de las cosas o de las normativas que hemos tomado nosotros. Y recordar siempre lo que digo desde el principio, que la seguridad de todos comienza en la correcta indicación de las prácticas. Ahora sí, ya introduciéndonos en lo que es la radiografía de tórax en el COVID, sabemos que es un método que tiene desventajas, y fundamentalmente la mayor desventaja, si se quiere, es que es muy poco sensible, ¿sí? Los casos leves que cursan con poca traducción radiográfica, realmente la radiografía se queda corta en su diagnóstico o en sus hallazgos, así como también si es el inicio del proceso. Si recién estamos comenzando el proceso, donde probablemente es todo inicial o incipiente en el pulmón, la radiografía también se va a quedar corta en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Pero tiene grandes ventajas, como que todo el mundo puede acceder a una radiografía, suele ser un estudio de bajo costo, pero bueno, también difiere mucho qué equipo de radiografía tenemos y cómo está el paciente, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo un paciente ambulatorio, que puede posicionarse bien para un chasis, o puede incluso abrazar al chasis, como se hace en ciertos lugares, para que el personal no tenga contacto. Y también va a diferir si es una radiografía que es digital o convencional, y también va a depender de dónde la estemos sacando esa radiografía, si es un paciente que está en coronaria, o en terapia intermedia. También todo esto difiere en los factores de la radiografía. Entonces, podemos encontrarnos con una placa que nos va a servir porque el paciente es ambulatorio, porque el paciente tiene buena todavía capacidad respiratoria, pero sabemos que las placas no siempre son sumamente útiles en todos los factores y las situaciones que uno necesita. Pero si tenemos que ir a mirar los hallazgos radiográficos en el COVID, tenemos que prestar atención. ¿A qué tenemos que prestar atención? Ahora les voy a contar, pero a estas opacidades tenues
que hay en el parénquima pulmonar, ¿sí? Esas opacidades tenues, nosotros desde la radiografía, o por lo menos la mayoría de nosotros, evitamos hablar de opacidades en vidrio esmerilado en lo que es la radiografía, pero ahora vamos a charlar un poquito del término opacidad en vidrio esmerilado, pero preferimos para lo que es la radiografía hablar de un aumento de la densidad u opacidades, digamos, tenues o focales, ahora les voy a mostrar ejemplos, pero eso es el hallazgo, si se quiere, uno de los hallazgos más útiles para el diagnóstico de COVID, como buscar el aumento de la densidad en ambos campos pulmonares, ¿sí? Y si no, el otro gran hallazgo, y mucho más fácil de ver, si se quiere, por la radiografía, son las consolidaciones, esa ocupación del alvéolo que hace que uno vea imágenes radiopacas en el contexto de un pulmón que tiene que ser negro. Obviamente hay otros hallazgos y los vamos a ir analizando a continuación. Pero si miramos una radiografía de tórax y tratamos de sospechar si tiene COVID o no tiene COVID, lo que uno debe ir a buscar son estas tenues opacidades, que fundamentalmente son bilaterales y periféricas casi en todos los pacientes, ¿sí? Si se fijan, acá hay una consolidación también, pero bueno, ahora lo vamos a charlar más adelante. Partiendo de una radiografía que es normal, o si se quiere, la podemos ver normal, vamos a intentar ver cuáles son nuestros hallazgos patológicos en un paciente con COVID. Entonces, en este primer caso, encontramos, o se puede observar en esta radiografía de tórax de frente, ese aumento de la densidad en ambos campos pulmonares. Es un aumento de la densidad que, si se fijan, nos permite todavía ver un poquito de la trama vascular, ¿sí? Y si bien no estamos hablando del término opacidad en vidrio esmerilado, esto sería un poquito la traducción radiográfica de este hallazgo típico de un paciente con COVID. Estos aumentos de la densidad bilateral generalmente y periféricos. A veces los hallazgos son más tenues o más sutiles y a veces son más fáciles de ver, como si se fijan en algunos sectores, uno puede ver algunos sectores de mayor densidad aún en el contexto de una opacidad difusa de esta radiografía. De vuelta les vuelvo a mostrar imágenes que son hallazgos sutiles, pero que tenemos que acostumbrar a vernos, ¿sí? Y si tenemos dudas, comparemos con una radiografía normal de nuestro mismo equipamiento, ¿sí? A veces les va a pasar que son los primeros pacientes que ven con COVID y no terminan de ponerse de acuerdo, inclusive entre los médicos. A veces discutimos esta opacidad porque a veces las placas son blandas, porque a veces la técnica no es la mejor. Entonces, bueno, comparemos con lo que nosotros tenemos normal, de lo que conocemos con nuestro equipamiento, de lo que estamos acostumbrados a ver de portátiles, o de ambulatorios, quiero decir, pero comparemos con lo que nosotros sabemos que es normal para poder saber si estamos viendo algo más patológico. Claramente en esta radiografía ya es mucho más patológico los hallazgos, y acá sí ya hay incipientes focos de consolidación, que ahora vamos a charlar a qué corresponden. Pero esto es un poquito los dos grandes hallazgos más frecuentes en la radiografía de tórax del COVID. Este aumento de la densidad difuso, poco delimitado, que no nos, digamos, no tenemos un foco consolidativo bien blanco, bien denso, sino que tenemos esa tenue opacidad en ambos campos pulmonares y periféricos, ¿sí? En este caso sí ya es algo mucho más evidente, y siempre recordando que la mayoría de los pacientes tienen una distribución que es bilateral, que es periférica, y que es multilobar, si se quiere, ¿sí? Y la otra cosa sumamente importante para cuando evaluemos radiografías de tórax es saber en qué día está, digamos, el paciente de su evolución de la patología, ¿sí? No es lo mismo encontrarnos con un paciente que hace 2 días que está febril y con tos, a encontrarnos con el mismo paciente ya evolucionado en el tiempo. Este es un casito del español que me prestaron muy amablemente, donde vemos que al ingreso es una radiografía que es prácticamente normal. Por ahí alguno podría sugerir que acá hay alguna opacidad tenue del pulmón derecho, pero que si nos fijamos esto a los 20 días, claramente hay infiltrados consolidativos ya bilaterales, y que al día 4 días después ya es prácticamente todo el campo pulmonar, los campos pulmonares comprometidos. Entonces, resulta fundamental para esto recordar
un poquito la fisiopatogenia que les conté al inicio, ¿sí? Recordemos que al inicio estamos en esa fase inicial donde todavía quizás el virus solo se está replicando en lo que es nasofaringe y un poquito en el pulmón, pero ya cuando se desencadena toda esta respuesta inflamatoria, ahí sí es cuando se desencadenan todos los hallazgos radiográficos, ¿sí? Así que siempre si tenemos dudas, preguntemos hace cuánto que está con síntomas, para poder ayudarnos también un poco en lo que informemos. Este es un estudio que hicieron casi todos los artículos, están cargados en la Radiology, en la AJR, hay un montón de información sobre el COVID y los hallazgos en imágenes, pero esto es un trabajo que fundamentalmente hablan de la radiografía de tórax, ¿sí? ¿Para qué? Para que se fijen cuáles fueron sus resultados, que los mayores hallazgos en las radiografías de tórax estaban dados, fíjense el tiempo, los días desde que el paciente inicia la sintomatología. La mayoría de los hallazgos radiográficos se observan desde el día 10 en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que esta respuesta inflamatoria, la mayor cascada, si se quiere, inflamatoria, está dada en la segunda semana, al final de la segunda semana, en realidad. Así que por eso también los mayores hallazgos radiográficos y tomográficos, como vamos a ver más adelante, van a ser en esta segunda semana inclusive, ¿sí? Perdón la calidad de estas imágenes, pero es para que vean que a veces los hallazgos casi ni se ven, y por ahí 3 días después nos ayuda un poquitito más a ver esas opacidades, ¿sí? Bien, esto es un gráfico de unos españoles, Jordi Català y un grupo que crearon un tutorial sobre los hallazgos radiográficos, que la verdad, que si bien es básico, es sumamente útil, muestran imágenes muy lindas, y la verdad que nos ayudan mucho para ver las radiografías, ¿sí? Nos marcan los hallazgos que son sugestivos o compatibles de COVID, ¿sí? ¿Qué tenemos que ir a buscar cuando queremos pensar que es un COVID? Bueno, un poquito de lo que yo les vengo diciendo, ¿sí? Si se fijan esas tenues opacidades, que pueden ser focales o un poquito más difusas, pero siempre de distribución periférica, ¿sí? Fíjense en esta base, como es muy sutil, comparen un lado con el otro, este se ve un poquito más blanco, más opaco, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención si estamos trabajando con una radiografía de tórax con buena técnica en general, como para ver estos hallazgos tan sutiles, ¿sí? Ya cuando tenemos un mayor compromiso, bueno, Jordi Català habla que esto ya es un compromiso alvéolo intersticial, aunque yo me rehúso un poco a hablar de intersticio en este caso, pero bueno, así es como este grupo de médicos infieren estas radiografías como compromisos alveolares e intersticiales, que nos permiten sugerir, inclusive en el informe, que son lesiones sugestivas o compatibles con COVID. En cuanto a los scores de gravedad, van a ver que voy a hablar un poquito de score de gravedad tanto en la radiografía como después en la tomografía. ¿Qué es la realidad o cuál es lo que uno ve en la práctica diaria que no se utilizan, que son a veces como más complicados de realizar que los beneficios que nos dan? Pero bueno, este de hallazgos radiográficos la verdad que es sencillo, ¿sí? Después vamos a ver los de tomografía que son más complicados, pero este de radiografía es muy sencillo de hacer, digamos. Lo que hicieron muchísimos autores es tratar de ver qué tan severo es el cuadro del paciente que está cursando el COVID, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es dividir a cada pulmón en 4 cuartos, digamos. Entonces, se divide el campo pulmonar a la mitad, y cada mitad la volvemos a dividir para que nos queden 4 cuartos en cada pulmón, ¿sí? ¿Y qué vemos? Bueno, tenemos que contar cuántos lugares tenemos comprometidos de cada lado. Entonces acá tenemos en el pulmón derecho un cuarto comprometido, y en el pulmón izquierdo tenemos un aumento de la densidad acá, acá y acá, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? El lado derecho suma 1 puntito, el lado izquierdo suma 3 puntitos, y este es el score de severidad que se utilizaba para tratar de evaluar la gravedad de un paciente al inicio con una radiografía de tórax, ¿sí? Entonces decimos, este paciente suma 4, tiene un score que es moderado, este paciente probablemente requiere internación, ¿sí? Eso es un poquito lo que hacían fundamentalmente en España y en otros lugares para poder evaluar severidad o gravedad al ingreso. Este mismo grupo de autores plantean la posibilidad de lo que se llama el ERVI, la escala radiográfica de valoración al ingreso,
con lo mismo que les decía recién, ¿sí? Dividimos cada hemitórax en 4 y sumamos qué porcentaje de afectación hay, ¿sí? Esto es un ejemplo donde el ERVI, la escala de valoración radiográfica al ingreso, es 1, ¿sí? Esto es un 5, porque prácticamente todo el pulmón izquierdo tiene comprometido con ese aumento de la densidad, y este es un 7, ¿sí? Entonces, estos autores decían que más de 3 en general cursan con peor pronóstico, y en general con internación del paciente. Estas son opiniones, pero la verdad que son opiniones de gente que ha estudiado mucho, y que me parecía por ahí, por lo menos que sepamos, si uno quiere evaluar severidad, qué método podemos utilizar. Bien, hasta acá estaríamos con lo que es hallazgos radiográficos en el COVID-19, ¿sí? Vamos a volver un poquitito para atrás, simplemente para que recuerden esto. Igual van a ver que volvemos a mostrar radiografía, pero vayan a buscar en forma comparativa con el lado contralateral estos aumentos de la densidad tenues bilaterales, y los focos consolidativos que siempre nos ayudan bastante. Bien, una vez que sepamos estos hallazgos radiográficos, podemos pasar al otro gran método de estudio en el paciente con COVID-19, que es la tomografía de tórax, ¿sí? La tomografía de tórax, que tiene la gran ventaja de ser muchísimo más sensible, ¿sí? Se dice que es capaz de ver el 100% de los vidrios merilados o de los hallazgos que haya después del día 6, o esto es según distintos autores, pero tenemos posibilidad de observar patología, inclusive en los cuadros leves, en esos que yo les decía que en la radiografía no vamos a ver nada. Bueno, la tomografía sí lo ve, y eso es lo que hay que ir a buscar, ¿sí? Si se fijan, esto es uno de los mismos ejemplos que les mostré hoy, ¿sí? Donde ese sutil sector del aumento de la densidad es mucho más fácil de ver en lo que es la tomografía, y ahora les voy a mostrar los hallazgos tomográficos que debemos ir a buscar. Este siguiente punto lo planteo como pregunta, porque en realidad, digamos, hagamos lo que hagamos con la tomografía, siempre vamos a dudar cuál es el rol de la tomografía en el manejo del paciente con COVID, ¿sí? ¿Nos sirve para manejar el paciente, para ver qué hacemos? ¿Nos sirve para ver qué tan severo es el cuadro? ¿O nos sirve para el diagnóstico? Bueno, estas tres opciones son debatibles y discutibles, ¿sí? Y la realidad es que todos trabajamos en distintas instituciones, y también sabemos que por ahí, si bien el manejo suele ser bastante protocolar, es distinto cómo se puede manejar una institución pública, cómo se puede manejar una institución privada, y lo importante es saber que cada institución siempre va a tratar de hacer lo mejor posible por el paciente y por el manejo del paciente. Pero bueno, es discutible qué rol ocupa la tomografía en el paciente con COVID, ¿sí? Vamos a tratar de ir respondiendo un poquito estas preguntas, pero les vuelvo a recordar que el COVID es una enfermedad que es multisistémica, ¿sí? Entonces, por ahí, en el pulmón, lo que no nos parece que está teniendo mucha traducción, está haciendo una cascada inflamatoria por otro lugar, y realmente depende más eso, la respuesta multisistémica, que el hallazgo en imagen. Pero bueno, para ser un paciente con COVID-19, el protocolo de estudio en general es una tomografía simple, sin contraste endovenoso, que incluya desde los vértices hasta las bases, y en el único caso donde uno hace el contraste endovenoso para pacientes con COVID-19 es cuando algo clínico, una descompensación severa, una disnea súbita o algo nos hace sospechar que el paciente tenga un TEP en el contexto de un COVID, cosa que es frecuente, no muy frecuente, pero puede suceder, y en esos casos sí está indicado el contraste endovenoso. ¿Qué tenemos que ir a buscar cuando estamos mirando una tomografía de un paciente con COVID-19? Bien, las opacidades en vidrio esmerilado son nuestra vedette, digamos, del hallazgo tomográfico en COVID-19, ¿sí? Se dice que lo encontramos casi en el 100% de los pacientes. No obstante, vamos a encontrar tomografías normales sin siquiera un pedacito de vidrio esmerilado, y también son positivos de COVID. Pero bueno, se dice que casi el 100% de los hallazgos incluyen opacidades en vidrio esmerilado, que ahora la vamos a pasar a definir. Las opacidades en vidrio esmerilado, si se fijan, esto es una tomografía que obviamente uno la mira desde los pies. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, esta es la porción anterior, esta es la porción posterior, y vemos todos sectores de aumento de la densidad, que todavía permiten ver las estructuras vasculares que hay abajo de ese aumento de la densidad.
Esto es lo que nosotros definimos como un vidrio esmerilado, que ahora se los voy a mostrar más adelante. Y el segundo gran hallazgo, que ocupa un gran porcentaje de los pacientes con COVID-19, son las consolidaciones, ¿sí? Son esos aumentos, perdón que pasé sin querer las diapositivas, son esos aumentos de la densidad, pero de mucha mayor densidad que lo que vimos de vidrio esmerilado, ¿sí? Que de hecho no nos dejan ver lo que hay por debajo. Ahora lo vamos a volver a repasar. Siempre con la misma distribución y característica que les decía en los hallazgos radiográficos. Suelen ser hallazgos que son bilaterales y periféricos, fundamentalmente periféricos, y multifocales o multilobares, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos hay muchos focos que involucran los distintos lóbulos de ambos campos pulmonares. Lógicamente hay otros hallazgos tomográficos en COVID que también los vamos a ver a continuación. Pero entonces, decimos que nuestra vedette de la tomografía en el COVID es el hallazgo de opacidad en vidrio esmerilado, ¿sí? Lo que en inglés uno ve en los artículos como GGO, Ground Glass Opacity, ¿sí? Esos son los hallazgos que obligadamente nos hacen pensar hoy por hoy en pacientes que estén cursando una infección de COVID, ¿sí? ¿Cómo definimos esas opacidades en vidrio esmerilado? Entonces lo volvemos a repetir por si hay muchas personas que por ahí pueden no hacer imágenes y no tener este concepto tan claro, como sectores de aumento de la densidad que permiten ver la trama vascular que hay abajo de ese aumento de la densidad. Vamos a ampliar una opacidad en vidrio esmerilado y vamos a ver que hay opacidad, pero que yo puedo ver todavía los vasitos que hay abajo. Esto se traduce a nuestro hallazgo cuando les mostré la fase pulmonar y la reacción alveolar, en proceso inflamatorio, si se quiere, que cursa con dentro del alvéolo, pero que no me oblitera la observación de lo que hay por detrás. Esto es un caso típico de infección por COVID, ¿sí? Quiero que se acostumbren a ver estas tomografías que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Uno ve hallazgos múltiples de vidrio esmerilado de distribución bilateral y predominantemente subpleural. ¿Cómo son esas opacidades en vidrio esmerilado? A veces son redondas, a veces son triangulares, a veces no tienen forma, sino que discurren a lo largo o por debajo de la superficie pleural, ¿sí? Esto es un video de un paciente nuestro con infección por COVID, donde van a poder ver una y otra vez esos opacidades en vidrio esmerilado, dispersos en ambos campos pulmonares, típico de una infección por COVID. Les vuelvo a insistir en lo mismo, que esas opacidades no borran, o sea, todavía continuamos viendo a través de esa opacidad los vasos que están por debajo. Vamos a ampliar una imagen con una opacidad en vidrio esmerilado, comprometiendo el lóbulo medio, y vamos a ver otro de los signos que siempre nos ayuda en los casos donde uno está evaluando opacidades en vidrio esmerilado, ¿sí? Que es la dilatación vascular en esa opacidad en vidrio esmerilado. Les puedo asegurar que se ve, vayan a buscarlo, a veces nos ayuda mucho primero para ver si esa opacidad es real o no, que es lo que a veces nos sucede, que uno no sabe si es real o si es un movimiento, o qué está sucediendo. Entonces, vayamos a buscar esa dilatación vascular adentro. Fíjense, este es otro caso donde uno ve una opacidad en vidrio esmerilado y ese vaso que está mucho más dilatado que los otros que están al costadito, ¿sí? Eso es como una expresión de ese proceso inflamatorio que está sucediendo en el contexto fisiopatogénico que les expliqué antes. Otro video de otro paciente con COVID-19, donde quiero que se acostumbren a ver, les insisto lo mismo, esas opacidades periféricas en vidrio esmerilado, ¿sí? Bien distribuidas en ambos campos pulmonares. Vamos a comenzar. Esto lo ven, y esto es automático que tienen que decir, esto es un COVID, aunque todavía no tengan el resultado del hisopado, ¿verdad? Estos son los hallazgos típicos, estos son hallazgos hoy por hoy de todos los días, ¿sí? Volvemos a verlo, entonces, opacidades en vidrio esmerilado, de distribución bilateral, ¿sí? Subpleural y periférico. Esto es lo más típico que uno va a encontrar en una tomografía de un paciente con COVID. Y el otro hallazgo que le sigue en frecuencia de pacientes con COVID es la presencia de consolidaciones, que si bien les expliqué un poquito, lo vamos a volver a explicar. Y esa consolidación, ¿cómo definimos cuando hay una consolidación? Por ese aumento de la densidad del parénquima, pero que no me deja ver
lo que hay por debajo de ese aumento de la densidad, ¿sí? No es el vidrio esmerilado que yo puedo ver lo que hay abajo. En una consolidación uno no puede ver lo que hay por debajo. Esto está dado porque ya todo el alvéolo se llenó de contenido inflamatorio o de cualquier otra cosa que puede dar esto, pero bueno, vamos a hablar en este caso de COVID, y se traduce con lo que uno denomina o informa como consolidación, ¿sí? Si se fijan, casi siempre uno encuentra las cosas combinadas, como vamos a decir más adelante, pero ahora en este sector de la clase vamos a hablar de la consolidación. Si se fijan, uno no puede ver lo que hay por debajo. ¿Qué es lo que a veces podemos ver? Lo que uno llama el broncograma aéreo, pero bueno, eso es más para nosotros desde las imágenes. Lo importante es que uno no puede ver lo que hay por debajo de esa consolidación, ¿sí? La opacidad es muy blanco, digamos, lo que uno está viendo, ¿sí? Les voy a mostrar otro paciente con COVID-19, donde vamos viendo que si bien hay algunos sectores de vidrio esmerilado, vemos que en las bases van a predominar los focos consolidativos. Miren esta densidad, qué blanco que uno es, digamos, lo que está viendo, ¿sí? Si bien hay sectores de vidrio esmerilado, como vemos por acá, estos otros sectores son ya bien consolidativos, y en general uno ve esto, ¿sí? La disposición que les decía recién, pero en la mayoría de los casos uno ve vidrio esmerilado arriba y consolidaciones abajo. Les podría decir que, después de haber visto muchos, eso es una de las cosas más frecuentes que uno ve, el vidrio esmerilado y las consolidaciones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo uno no puede ver lo que hay por debajo de este aumento de la opacidad. Y esto es lo que les decía recién, que en la mayoría de los casos, uno ve en los lóbulos superiores opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales, subpleurales, y a medida que vamos bajando en el mismo paciente, nos encontramos con esos focos consolidativos bien típicos de la evolución del paciente con COVID, ¿sí? Fíjense cómo en este contexto de consolidación lo único que vemos adentro es el bronquio permeable que todavía está por ahí y nos marca que es realmente una consolidación. Entonces, combinados de vidrio esmerilado y siempre con esa distribución bilateral, subpleural y periférica en la mayoría de los casos, ¿sí? Les vuelvo a mostrar otro video de un paciente típico con infección por COVID, y fíjense estas imágenes en la cabeza, ¿sí? Esto es lo que se tienen que llevar cuando están viendo una tomografía y cuando obligadamente deben decir que esto muy probablemente sea un COVID, ¿sí? Donde empezamos a ver los lóbulos superiores y vemos que hay sectores de vidrio esmerilado, bien periférico, bien bilateral, que en algunos sectores ya se está consolidando y en general es a nivel de ambas bases. Bien, esto es lo más típico que les insisto, vemos hoy por hoy todos los días en nuestra área de tomografía. No son los únicos hallazgos que debemos ir a buscar cuando estamos sospechando COVID-19. Entonces buscamos opacidades en vidrio esmerilado, buscamos consolidación, pero también nos vamos a encontrar con otras cosas, donde a veces nos cuesta ponerle nombre a esto. Y si se fijan, esto es lo que uno denomina infiltrados en crazy paving o pavimento loco o como quieran nombrarlo, pero vamos a ampliar esta imagen y van a ver que en este aumento de la densidad, que es un vidrio esmerilado, uno le ve como todo un trabeculado interno. Estos son los septos gruesos en el contexto de un vidrio esmerilado, ¿sí? Así es como se denomina, crazy paving. Si se fijan acá también, uno ve vidrio esmerilado pero como con linitas internas, ¿sí? Esto es típico de infiltrados en crazy paving, se denominan, hay un montón de entidades que pueden cursar con esto, pero también se ve en pacientes con COVID. Y el otro hallazgo que también estamos observando es estas imágenes que ven acá, que se denominan halo invertido, que son parte del proceso evolucionado o en evolución del COVID-19, ¿sí? Se denomina halo invertido o atolón, pero bueno, no importa, que en realidad es cuando tenemos como un nódulo central de vidrio esmerilado y una consolidación periférica. Por ahí en estos dos fotitos no tengo tanta esa definición que les estoy contando, pero para los que hacemos imágenes, esto es un halo invertido típicamente, ¿sí? Y se denomina halo invertido y se sabe que se lo puede ver en el contexto de la evolución del COVID. Y también nos vamos a encontrar con otros hallazgos sumamente típicos de COVID-19, que son estas distorsiones que se ven en ambos campos, en general en ambas bases pulmonares, ¿sí?
que si se fijan está como todo alterado morfológicamente. A veces nos cuesta mucho cómo describir estos hallazgos, ¿sí? Algunos le podrá poner distorsión arquitectural, algunos le podrá poner bandas fibrosas, algunos estos lo conocen como neumonías organizadas. Hay distintas maneras de nombrar esta parte del COVID que ahora les voy a contar. Nosotros en general preferimos informarlo como una distorsión arquitectural, ¿sí? No encontré ningún dibujito similar, pero esto era lo más parecido a un alboroto, digamos, de trazos que se suelen dar en ambas bases. En realidad todo esto que les mostré, todos estos hallazgos, se dice que transcurren en las distintas fases evolutivas del COVID a través del hallazgo tomográfico, ¿sí? Volviendo a recordar las fases que les conté en un inicio, se dice que tomográficamente hay muchísimos estudios, este es uno de los primeros que estudia esto, que sigue a los pacientes con tomografía computada y va viendo cuáles son los hallazgos más frecuentes según cada fase, ¿sí? Estos autores dividen a los hallazgos tomográficos en el COVID en 4 grandes fases: los primeros 4 días, del día 5 al 8, del día 9 al 13 y de más de 14 días. Esto se da desde el inicio de los síntomas. Esto es importante saber qué día empezó con los síntomas el paciente. Ese día va a ser nuestro día 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron estos autores? Estudiaron los hallazgos tomográficos en las distintas fases evolutivas del COVID. Y dijeron que los primeros 4 días predominaba el vidrio esmerilado, que el siguiente estadio, digamos, entre el día 5 y el 8, si bien sobre una base de vidrio esmerilado, se observan muchísimos infiltrados en Crazy Paving. En el tercer estadio, del día 9 al 13, donde, con lo que yo les venía diciendo, es como el final de la segunda semana, donde se da esa cascada inflamatoria y ese mayor compromiso sistémico, digamos, lo que predomina son las consolidaciones, y a medida que el paciente se recupera y supera la segunda semana, y empieza a suceder esta etapa de absorción, lo que uno encuentra son, en este caso y este artículo lo informan como consolidación, pero la mayoría de los autores ya ahora se está permitiendo darle el otro nombre a esas distorsiones o bandas subpleurales que les mostré recién. Entonces, en realidad, todos estos hallazgos que yo les cuento de opacidades en vidrio esmerilado, consolidaciones y bandas fibrosas o subpleurales no son más que estadios evolutivos de esta enfermedad de COVID. Estas son imágenes de un artículo que, si se fijan, dicen que al principio uno ve opacidades en vidrio esmerilado, que a medida que progresan se va a ir consolidando cada vez más, y finalmente esa distorsión o bandas fibrosas o neumonías organizadas, o hay una discusión aún de cómo lo nomenclamos o cómo lo nombramos eso. Bien, estos son casos nuestros donde también uno puede continuar pensando que esa evolución es cierta, de opacidades en vidrio esmerilado, Crazy Paving, consolidación y distorsión arquitectural. Todo de la mano de lo que vimos al inicio de la fisiopatogenia y el motivo. Entonces, en los pacientes que se recuperan, se dice que están estas 4 fases con sus hallazgos más típicos. No son siempre así, no es una regla matemática, de hecho el COVID no se puede predecir, pero estos son estudios que han hecho en todo el mundo y que estas son las conclusiones que vienen sacando. ¿Qué pasa? No todos los pacientes se recuperan, no todos los pacientes andan bien, no todos los pacientes cursan con esa etapa de reabsorción final, y a veces nos encontramos con los pacientes que de algunos hallazgos muy sutiles y muy leves de vidrio esmerilado se prenden fuego, digamos, con esa cascada inflamatoria o respuesta multisistémica, y vemos una afectación parenquimatosa bilateral, y por ahí, a medida que van andando bien, uno empieza a ver como esas retracciones vivasales que a veces suelen tener un poquito de mejor pronóstico, por decirlo de alguna manera. Pero no todos los pacientes evolucionan con esas fases que yo les contaba. De hecho, este es el mismo paciente que me prestaron las imágenes, donde vemos que al principio los hallazgos son casi nulos, y cómo
20 días después o 24 días después, ese compromiso pulmonar ya es muchísimo más profuso, bilateral, y en este caso no vemos esa cronología que yo les conté. Pero bueno, eso es lo que está descrito en los pacientes recuperados. En general, cursan con esas al menos 3 estadios evolutivos, ¿sí? Estos son 2 pacientes de mi hospital con mala evolución, y si se fijan cómo esa respuesta multisistémica que yo les digo a veces es catastrófico, con ese distrés bilateral y ocupación alveolar bilateral, mucho más notoria por ahí en este paciente que en este otro, pero esto está para que vean que no siempre todo es esa cronología evolutiva como les dije hace un ratito, pero es muy frecuente y uno a veces ve la tomografía y ya vemos un crazy paving y ya sabemos que no es el inicio de la sintomatología del paciente, y uno va a buscar la historia clínica y hace 7 días que está con fiebre. Entonces, si bien uno no es categórico con las fechas, nos ayuda para saber al menos en qué etapa evolutiva está el paciente. Pero con esto también no puedo dejar de decirles que la tomografía no es pronóstica, ¿sí? Porque en estos casos donde, por ejemplo, el anterior, uno casi no tenía ningún compromiso, termina el paciente con un distrés severísimo, en este caso se recuperó, pero estuvo más de un mes, entonces la tomografía del inicio, si se fijan que casi no tenía nada, no nos sirve de modo pronóstico para decirnos que va a cursar con un cuadro leve, para nada. Hay que ver qué sucede con esa cascada inflamatoria que les conté al inicio. Bien, así como les expliqué un poquito la severidad por radiografía y los estudios que han tratado de hacer, no puedo dejar de hablarles de los scores de severidad que hay en tomografía. Si yo les decía que hay distintas modalidades por la radiografía, muchísimo más hay por tomografía. La verdad es que esto lo vamos a tomar con pinzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es útil. No es útil, no es práctico, no es sencillo. Para los que informamos muchas tomografías por día, sabemos que es inviable, pero ahora les voy a contar un poquitito de qué se trata, ¿sí? Esto es un poco lo que les decía, los scores de severidad no son de utilidad en el uso cotidiano. Hay muchísimas opciones, de hecho voy a comenzar mostrándoles lo que dice la Sociedad Británica, pero después la Sociedad Española usa otra metodología, y en China usaron otra metodología, pero bueno, me pareció que por lo menos un pequeño paneo les quería dar, siempre recordando que como el COVID es una respuesta multisistémica, no podemos ser concluyentes en nuestros hallazgos tomográficos para predecir cómo va a andar el paciente, ¿sí? No es un método que sirve para evaluar pronóstico, digamos, ¿sí? Entonces, simplemente como para que sepan, la Sociedad Británica lo que hace es contar los focos de infiltrados en vidrio esmerilado, ¿sí? Si son menos de 3 y menos de 3 centímetros, dice que es un cuadro que es leve, ¿sí? Si son más de 3 o más de 3 centímetros, ya cursan con un cuadro más moderado, mientras que si tenemos un vidrio esmerilado que es difuso, probablemente estemos ante un cuadro severo, ¿sí? No obstante, siempre lo mismo y siempre lo que les digo, todo esto se debe tener y unir con los datos clínicos, ¿sí? Ya que no podemos predecir severidad. Pero esto es un score sencillo y fácil de utilizar, ¿sí? Si vemos mucho vidrio esmerilado de más de 3 centímetros, al menos estamos en un cuadro moderado. La CERAM, la Sociedad Española, acá les capturé la pantalla de lo que es un informe modelo de la CERAM. Si se fijan, si uno tiene que ir completando todo esto en cada informe, estamos por lo menos 1 hora para cada informe, ¿sí? Uno tiene que poner, por cada lesión que uno ve, cuánto mide, dónde están, cómo son los contornos, si las opacidades en vidrio esmerilado ocupan el 0%, menos del 5%, el 25% de cada lóbulo. Esto es una locura, ¿sí? Pero bueno, estas son las normativas de cada sociedad. Obviamente después cada uno se puede manejar como lo crea más conveniente y según cada institución y dónde estemos en este lugar en el COVID-19. ¿Sí? Esto es lo que les decía, esto es una locura. Estos scores de severidad lo que hacen es a cada lóbulo, lóbulo superior derecho, lóbulo medio, lóbulo inferior derecho, lóbulo superior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo.
a cada lóbulo lo subdividen en 5 puntos según el compromiso en porcentaje de cada lóbulo. Entonces yo debería decir, lóbulo superior derecho tiene un menos del 5% comprometido, le doy 1 punto. El lóbulo medio, lo vamos a buscar, tiene 3 puntos. Esto la verdad que es inviable, uno terminaría agotado, y la verdad que sabiendo esto, que depende de la cascada inflamatoria y que no siempre la tomografía nos sirve de pronóstico, yo por lo menos en nuestro hospital no lo utilizamos, y hablando con muchos compañeros que hacen tomografía, de hecho en otras provincias y demás, tampoco lo utilizan, pero bueno, no podía dejar de nombrárselos. Así como hicimos un repaso hasta ahora de qué es lo más frecuente, también quiero contarles qué es lo que podemos encontrar en COVID-19, pero como infrecuente, ¿sí? Dijimos que lo más frecuente son las opacidades en vidrio esmerilado y las consolidaciones, pero que en el transcurso de la evolución de la patología uno puede encontrar infiltrados en crazy paving, o esa distorsión si el paciente se recupera después de los 14 días. Pero a veces nos encontramos con cosas que no son tan frecuentes, pero que también pertenecen al COVID-19, pero en la mayoría de los casos de pacientes con COVID-19 no suele haber derrame pleural, ¿sí? No suele haber derrame pleural, no suelen haber adenomegalias, aunque sí, infrecuentemente, o se ven las que uno ve en casi todas las tomografías de tórax, esos ganglicitos mediastinales, pero que promedian los 10 milímetros y no mucho más. Es infrecuente que predominen de modo central los hallazgos que yo les venía diciendo, aunque en ciertos pacientes uno lo ve. Es infrecuente en pacientes con COVID-19 encontrar infiltrados en árbol en brote, aunque como el COVID no deja de ser un virus, y sabemos que los virus tienden a afectar esa pequeña vía aérea, en ciertos pacientes uno puede ver infiltrados en árbol en brote, aunque no es lo más frecuente. Y lo que muchas veces nos complica en el diagnóstico de certeza del COVID-19 son los pacientes que tienen patología pulmonar previa, esos pacientes que ya vienen con EPOC o con fibrosis pulmonar, donde ya uno sabe que lo que va a ver no va a ser tan típico, digamos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos casitos, pero estos deben ser considerados hallazgos de COVID, pero muy poco frecuentes, ¿sí? Muy pocas opciones de que sea COVID, pero lo podemos encontrar. Entonces, les decía que es muy, digamos, es infrecuente que un paciente con COVID tenga un derrame pleural, como en este caso, no obstante vemos esos infiltrados en vidrio esmerilado típicos de COVID, y un derrame pleural en un paciente cursando infección por COVID. Estas 3 imágenes las puse yo a propósito con el MIP para que podamos ver de modo muy sutil esos infiltraditos en árbol en brote, que si se fijan predominan en los lóbulos superiores, y cuando nos vamos a los basales encontramos esas áreas de vidrio esmerilado. Fíjense este vidriecito, este arbolito en brote, en otro paciente con COVID. Son infrecuentes los hallazgos de infiltrados en árbol en brote, pero los podemos ver. Esto es los casos más frecuentes que uno ve, un típico COVID, pero con los ganglios que suelen ser chiquititos, reactivos, no suelen encontrarse adenomegalias. Y esta es la otra posibilidad infrecuente, aunque uno lo ve en muchos casos, donde es un paciente que ya tiene una fibrosis pulmonar por una patología previa, y encontramos esos hallazgos que consideramos infrecuentes porque en realidad no los podemos catalogar, ¿sí? Como esos aumentos de la densidad, pero que si uno ve un EPOC reagudizado o por una infección bacteriana o por alguna otra intercurrencia, a veces se ven estos hallazgos, ¿sí? Y por otro lado, y ya para ir terminando en lo que son los hallazgos, les quiero comentar los que son totalmente, no quiero decir totalmente imposibles de observar, pero que realmente uno debe pensar que no está viendo un COVID, que en su informe uno debe decir que nos parece otra cosa directamente, ¿sí? Son hallazgos que sugieren directamente otra patología. Volviendo a este tutorial de los autores de Jordi Català, lo esquematizan un poquitito lo que les voy a contar, pero básicamente repasando esto, si yo veo una consolidación lobar única, no voy a pensar que es un COVID, voy a pensar que es una neumonía bacteriana como todas las que estábamos acostumbrados a ver antes de marzo, digamos, ¿sí? O si tengo lesiones cavitadas, tampoco, el COVID no suele cavitar las lesiones, no suele manifestarse como nódulos, por lo menos frecuentemente. Asimismo, si tengo nódulos múltiples, obviamente tampoco voy a pensar en un COVID.
Cuando tengo un derrame pleural aislado, que ni siquiera le encuentro asociación a nada, no piensen que un derrame solo esté manifestando una infección por COVID, para nada. Y si en el mediastino veo un conglomerado ganglionar, no es lo que uno suele ver en COVID, ¿sí? Así que en todas estas circunstancias pensamos otras posibilidades diagnósticas. Entonces, en esta radiografía de tórax de frente vemos un bloque consolidativo, bien típico de una neumonía bacteriana, que incluso hace signo de la silueta con el arco mediastínico inferior. En esto no vamos a pensar en un COVID, ¿sí? O si nos encontramos con estas placas que también son de todos los días, donde predominan los hallazgos en vértices, donde se levantan los cilios, donde está todo retraído, esto es una TBC secuelar, ¿sí? O si encontramos un conglomerado ganglionar, tampoco pensemos en COVID, o un derrame pleural masivo, tampoco pensemos en COVID, ¿sí? O una masa cavitada, como en un cáncer de pulmón, tampoco pensemos en COVID, y mucho menos infiltrados múltiples micronódulos con adenopatías mediastínicas. Bueno, esto no es lo más frecuente, de hecho es una sarcoidosis. Pero pensemos alternativas diagnósticas, no pensemos que todo pulmón va a tener un COVID hoy por hoy. Bien, habiendo hecho toda esta reseña de hallazgos tanto radiográficos como tomográficos, quiero entrar al final de la charla diciéndoles que uno, cuando informa las imágenes en casos sospechosos de COVID-19, tiene que siempre recordar cómo deben ser todos nuestros informes. Igualmente, todos tenemos nuestra libertad para informar y demás, pero siempre lo que se sugiere es, digamos, respetar o tratar de decirle algo al médico que recibe ese informe. Y para tratar de decirle algo al médico que recibe ese informe, siempre se sugiere que sea un informe claro, un informe conciso, que sea consistente, ¿sí? Completo, correcto y confiable. Esas son otras extras, pero sí que sea un informe claro, conciso, y que digamos que si tiene unas opacidades bilaterales, seamos consistentes en que es sugestivo de COVID, ¿sí? Entonces, lo que dicen las sociedades internacionales es cuando uno se para ante un método o un paciente sospechoso de tener COVID-19, tenemos 4 grandes posibilidades: que el estudio sea normal, que sea negativo para lo que estemos sospechando, que sea una apariencia típica de COVID-19, que sea una apariencia indeterminada, donde uno no puede ser tan categórico, o que realmente sea algo atípico y que, digamos, no es COVID y dejemos de dar vueltas, ¿sí? Esto muy lindo, esquematizado, el dibujito divino, sabemos que no es tan fácil ni tan sencillo, pero bueno, esto es lo que tenemos que tener en mente. Vemos una tomografía o vemos una radiografía y tenemos que plantarnos y poder pensar esto: ¿qué le voy a decir al médico que recibe mi informe? ¿Me parece? ¿No me parece? ¿O creo que sí? Como sería el indeterminado. Entonces, tomografía, ya para repasar los hallazgos, con opacidades en vidrio esmerilado, múltiples y bilaterales, de distribución subpleural. Este informe debe concluir con que es un hallazgo típico. Obviamente uno puede concluir diciendo correlacional con nexo, con datos clínicos o lo que sea, pero me parece un hallazgo típico de infección por coronavirus. En el medio nos vamos a encontrar con cosas que no sabemos, no estamos tan confiados de que sea un COVID-19. ¿Por qué? Porque tiene un vidrio esmerilado, pero no afecta fundamentalmente la periferia, como yo les decía que tenía que afectar. O nos encontramos con pacientes que tienen ya una fibrosis previa, como esto es una imagen de unos amigos que me mandaron de la Madrid hace poquito, donde uno por ahí no puede estar tan confiado, pero creemos que nos parece un COVID, pero bueno, esos serían los indeterminados, ¿sí? O directamente estamos viendo otra cosa, ¿sí? No demos vueltas, no empecemos con informes que no queremos decir nada, y si tenemos árbol en brote, cavitaciones, diseminación broncogénica, esto puede ser de una TBC, o un conglomerado ganglionar mediastínico, busquemos algo linfoproliferativo, pero acá realmente busquemos la alternativa diagnóstica de que no es un COVID. Creo que esto ya es lo último, y contarles que así como nos han bombardeado a lo largo de los años con los BIRATS, con los LIRATS, con los PIRATS, con los TIRATS, y con todo lo que ha evolucionado en esta
en este tratar de hablar todos en el mismo idioma y en cómo manejarnos con cada hallazgo, están los CORRATs, los COVID-RATs. Esto la verdad que es imposible, es inviable, no tiene sentido, es un poquito lo que yo les estaba diciendo, pero hay 6 categorías, cuando es poco probable que sea COVID, cuando es muy probable, o cuando está probado por tener la PCR positiva. Pero bueno, esto lo vamos a dejar como que realmente más que imposible no tiene mucha utilidad. Bien, recordar que lo que les explicaba de la fisiopatogenia, que una vez que este virus desencadena la respuesta inflamatoria, llega a los capilares, y puede cursar con, no me voy a meter porque probablemente no esté diciendo cosas muy correctas, pero puede cursar con coagulación intravascular diseminada, o comprometer las estructuras vasculares de diferentes partes del cuerpo, porque es multisistémica, vuelvo a insistir en lo mismo. Entonces, vamos a encontrarnos casos como este que les estoy mostrando cada vez más frecuentes, ¿sí? Esto es un paciente que entra a la institución por un ACV hemorrágico de tronco, ¿sí? Y cuando informamos la tomografía de tórax, encontramos con opacidades en vidrio esmerilado periféricas, bivasales, en el contexto en que estamos actualmente, y lo que decíamos al principio, si encontramos hallazgos incidentales sugestivos de COVID, sugerimos hacer la PCR, igual hoy por hoy casi todos los pacientes que ingresan se hisopan. Bueno, de hecho este paciente fue un COVID positivo y falleció el paciente, ¿sí? De hecho el resultado del hisopado llegó con posterioridad a la muerte. Pero una de las asociaciones son los eventos vasculares, como en este caso un ACV hemorrágico. Esto es un paciente de la semana pasada, un chico de 46 años, con un dolor preesternal e interescapular irradiado a escápulas, donde en principio era hipertenso y por la sintomatología creyeron en un evento aórtico. De hecho, uno en la radiografía ve un ensanchamiento del mediastino con un aumento de... Esto es el scan del átomo, perdón, pero bueno, uno puede igual sugerir un ensanchamiento mediastínico, y cuando nos fijamos en la tomografía, estos son los hallazgos sin contrastes, con una aorta aumentada de calibre, con el contraste endovenoso confirmamos que se trataba de un evento aórtico, una disección, pero fíjense cuando pasamos a ver la ventana de parénquima pulmonar, ya acá estamos chusmeteando que algo se veía, ¿sí? Y fíjense cómo en el parénquima de pulmón, les vuelvo a mostrar, ay, esa fui yo que escribí, no, ¿quién está escribiendo? Les vuelvo a mostrar, fíjense cómo se ven esos infiltrados en vidrio esmerilado, bien típicos, periféricos, de opacidades en vidrio esmerilado, que intuimos es un COVID, se sugiere, se hisopa, y resultó positivo de COVID. ¿Sí? Es un paciente que debuta o ingresa en realidad con un evento vascular, como una disección aórtica, pero tiene esos infiltrados u opacidades en vidrio esmerilado, periféricas y bilaterales, típicas de COVID. Perdón, si alguien me puede borrar esto que está acá, que no sé quién lo ha escrito, pero seguimos si no. Otros hallazgos frecuentes como asociaciones vasculares es el tromboembolismo pulmonar. De hecho está justificada la tomografía con contraste endovenoso en pacientes con COVID que se descompensan clínicamente o respiratoriamente o hacen una disnea súbita o abrupta. Vamos a sospechar un tromboembolismo pulmonar y por eso es necesario el contraste endovenoso. El paciente que tenemos de nuestro hospital con TEP estaban muy movidas las imágenes, por eso les pongo estas de la literatura, donde además de ver los hallazgos típicos de COVID, vemos los tromboembolismos pulmonares. Así que una de las grandes asociaciones del COVID son los eventos vasculares, que también los podemos ver por imágenes. Perdón, pero alguien me está escribiendo, yo no soy y no sé cómo borrarlo. Bueno, bien, sigo. Terminando ya la charla, decirles que lo último, pero no por eso ser lo menos, o ser menos importante, gracias. Recuerden que no todo vidrio esmerilado es COVID, no se dejen llevar hoy por hoy con que todo vidrio esmerilado es COVID, aunque eso es lo que deberíamos pensar, pero en primer lugar, cuando hacemos las tomografías, recuerden que siempre, o es muy frecuente de encontrar eso que algunos llaman vidrio esmerilado en ambas bases, y no es más que por decúbito,
esa misma congestión, si se quiere, vascular, en el paciente que está acostado, boca arriba, para hacerse la tomografía. Ya si lo invertimos al paciente, esto desaparece, no es real. Yo sé que el paciente con COVID no lo podemos por ahí tanto movilizar, pero recuerden, cuando no están seguros de que sea opacidad en vidrio esmerilado, hay otras posibilidades para chequearlo, ver si es cierto o no. Pacientes HIV, que uno tiene un predominio de vidrio esmerilado, inclusive con unas imágenes quísticas, esto es la infección típica por neumocistis in girovesi, ¿sí? O los pacientes con sobrecarga o con taponamiento cardíaco, vamos a tener infiltrados en vidrio esmerilado, a veces de similar distribución que lo que les dije en toda la clase, y no por eso es COVID. Pero bueno, en el contexto epidemiológico actual debemos pensar en COVID, pero recordemos que hay otras cosas. Bien, vamos a respirar hondo y vamos a tratar de sacar conclusiones de esta charla y de todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Qué mensaje me gustaría que se lleven a casa, ¿sí? Primero, recordar y siempre recordar que la PCR es la única prueba específica para el diagnóstico de COVID-19, pero que la TC nos puede servir la alternativa diagnóstica en muchas oportunidades y a veces los hallazgos ser incidentalomas, por decirlo de alguna manera, y sospechar que sea COVID. Que una radiografía o una tomografía normal no descarte infección por COVID, por eso es que tampoco nos sirven como método de screening. No obstante, esto ha ido un poco variando a lo largo del tiempo y ahora ante algunas situaciones uno hace tomografía en pacientes asintomáticos, pero no es lo indicado. Recordar que no está indicado el seguimiento rutinario de pacientes con las imágenes, sino que debemos personalizar cada caso, y recordar siempre que la seguridad comienza por la correcta indicación de las prácticas, ¿sí? No llevemos a pasear por el servicio pacientes que pueden tener COVID y estar contagiando a personal de salud y pacientes cercanos. Que hoy por hoy las opacidades en vidrio esmerilado obligan a pensar en infección por COVID, por el contexto que estamos viviendo, el contexto epidemiológico. Y siempre, siempre, siempre recordar que las imágenes no son pronósticas, que dependemos de la cascada inflamatoria o multisistémica que logre contener o no el paciente, y por lo tanto, si bien uno a veces puede ver las imágenes y saber un poquito cómo está clínicamente el paciente, no nos sirven de modo pronóstico. Y por último, siempre interpretemos los hallazgos en el contexto clínico y seamos lo más claros y concisos posibles con nuestro informe para poder ayudar al médico que lo está indicando, ¿sí? De más está decir que no hay un consenso mundial en un montón de cuestiones relacionadas con el COVID, así que las imágenes no se quedan afuera de esto, pero sí hay muchas cosas que ya están estudiadas y que se continúan estudiando para poder siempre tener el mayor rédito posible con estas imágenes. Bueno, muy bien, eso sería todo. Acá está toda la bibliografía para que puedan consultar. Sí les recomiendo, básico pero sumamente interesante, el tutorial de Jordi Català y todos los artículos de la Radiology, ¿sí? No quiero terminar antes de preguntarles si tienen preguntas o no. Les quiero comentar esto que estamos encarando desde la ciudad de La Plata, un trabajo multicéntrico de hallazgos tomográficos en pacientes con COVID. Desde nuestro hospital de San Martín hemos invitado a todas las instituciones de La Plata para participar, y por suerte se han sumado muchísimas, y lo que estamos haciendo es viendo en el contexto de la evolución de COVID cuáles son los hallazgos más frecuentes desde la TC. Todo eso que yo les explicaba de las fases, estamos tratando de ver si se condicionó con lo que uno ve día a día. Y bueno, hoy, al día de hoy, ya estamos terminando de cerrar el trabajo, vamos 400 y pico de pacientes estudiados, y perdón por la calidad de estas imágenes, pero le hice una captura de pantalla antes de entrar a dar la charla. Fíjense cómo de todas las cargas de datos, en la fase 1, el vidrio esmerilado es lo que predomina, en la fase 2, el vidrio esmerilado es lo que predomina, en la fase 3, el vidrio esmerilado es lo que predomina, y en la fase 4, el vidrio esmerilado es lo que predomina, pero siempre combinado con otros hallazgos según la evolución. Así que bueno, nosotros desde nuestro lugar de la ciudad de La Plata también estamos investigando y llegando un poquito a algunas conclusiones similares a lo que está publicado a nivel mundial. Así que bueno, con esto estaría terminando, y bueno, espero les haya sido de utilidad y lo puedan implementar. Cualquier pregunta que quieran hacer,
creo que ya están abiertos los micrófonos. Bueno, Jimena, no sé si me estás escuchando. Sí, sí. Bueno, brillante, brillante exposición, felicitaciones. Realmente nos has ilustrado, pero extraordinariamente sobre este tema, que muy bien vos lo decís, estamos todos aprendiendo de un montón de cosas porque es nuevo, y bueno, como toda cosa nueva, no para de sorprendernos día tras día, y lo que ayer sabíamos hoy por ahí ya no es tanto, y todos los días aparecen cosas nuevas. Pero vos has hecho una clase extraordinaria, realmente muy, pero muy buena, con muchas imágenes, que para el caso mío, que soy un clínico, que no estoy, como quien dice, metido en las imágenes como estás vos todos los días, nos sirvió en forma extraordinaria. Así que bueno, te quiero felicitar en nombre de todo el Colegio de Médicos, agradecerte infinitamente este tiempo que te tomaste, que ha hecho que muchos médicos de nuestro distrito puedan acceder a mayor información sobre este tema. Y bueno, y recordarle a todos los que están hoy en la sala que bueno, vamos a grabar, hemos grabado tu charla, tu maravillosa charla, y bueno, la vamos a mandar por correo masivo a todos los matriculados para que llegue y la puedan ver de nuevo aquellos que hayan tenido alguna duda o quieran volver a repetir algún tema. Así que infinitamente agradecido y felicitaciones, extraordinarias tuviste. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No sé si quieren igual hacer alguna pregunta, podemos estar unos minutitos más sin ningún problema, o sacarles algunas dudas. Estoy a disposición, y si no está mi mail al inicio de la charla, también me pueden escribir. Así que lo que necesiten para ayudar a todos en este contexto tan raro que estamos viviendo a veces en nuestra práctica diaria del trabajo. Yo diría que, bueno, ya que pusiste el mail, que cada uno de los asistentes a esta jornada te mande las consultas que quiera realizar. Y bueno, y Bien. vos podés responder. Así que bueno, si veo que no ha habido ningún tipo de incógnita, esto explica que, más aún lo que dije yo hace un ratito, que estuviste maravillosa. Bueno, Jorge, muchas gracias. A disposición para todos. Saludos y muy buenas noches para todos. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Jimena, muy bien, gracias. Gracias, Laura, a vos por la invitación. Muy bueno, Jimena, te felicito. Bueno, gracias, Julio. ¿Seguro que nadie quiere consultar? No, muy claro. Felicitaciones, Doc. Yo estoy cursando una neumonía por COVID, así que lo he estado... Ay, no te veo. ¿Quién está hablando? Así te puedo seguir. Lía Cardoso. Lía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, Bueno. mejorando. Estoy internada casi 10 días y ahora estoy en casa, así que mejor. Bien. Bueno, que te recuperes, esa cascada inflamatoria que tanto nombramos. Ay, sí, me pasaron corticoides y plasma, bueno, un montón de agentes terapéuticos, digamos, pero bueno, acá estamos, la podemos contar. Veremos cómo quedan después mis imágenes cuando me saquen la última tomografía, pero bueno, muy, muy clarito, muy lindo, la verdad que muy ilustrativo, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, me voy despidiendo entonces, hasta luego a todos, y me pueden contactar sin problema para cualquier duda, o si necesitan que reveamos algunas imágenes o alguna consulta del funcionamiento de cada servicio, no duden en escribirme. Saludos a todos. Chao, gracias Jimena. Chao, Daniel, gracias a vos.